vamos a compartir el tema de esta semana, que es Jesús y el hombre paralítico, el hombre que fue sanado, que fue bajado por el tejado, por el techo de la casa, en donde estaba enseñando el Señor Jesús. Y el mensaje meramente trata de la fe. Y creo que todos nosotros debemos preguntarnos cómo andamos en el área de la fe. Nuestra fe es puesta a prueba todos los días. Todos los días nuestra fe es puesta a prueba. Y Dios permite que estas cosas sucedan, que nuestra fe sea puesta a prueba. Las pruebas que a veces estamos pasando no son necesariamente cosas de Dios, así como con Job o como con Jesús, sino que a veces Dios permite que la prueba llegue a nosotros porque nuestra fe necesita crecer. Y en realidad la fe de cada uno de los creyentes que estamos aquí y en cualquier lugar del mundo necesita crecer. Las cosas hoy en día no están muy bien, que digamos, en cuanto a lo que nos rodea, en cuanto al ámbito de los negocios y de las finanzas y todo eso. La cosa no está muy bien. Y tú y yo, lo único que tenemos seguro es lo que tenemos en Cristo Jesús. Lo que tenemos en Dios es lo único que tenemos seguro. En eso sí podemos contar al 100%. En lo que tenemos en Jesús. Entonces, ¿qué tú tienes en Jesús? A la salvación. Y con la salvación nosotros podemos ir hasta el más allá. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que usar la salvación para vivir en este mundo plena y sanamente. ¿Ya tienen Marcos capítulo 2? Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego que Jesús, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como podemos ver aquí, Jesús había regresado a Capernaum, que por cierto lo notamos en la palabra de Dios, que ese era su centro, esa era su casa. Después de haber salido de Nazaret, él se instaló en Capernaum y de ahí partía para hacer sus viajes misioneros y predicar la palabra de Dios, sanar enfermos y hacer todas las cosas que él hacía, pero siempre regresaba a Capernaum. Y los teólogos y los que estudiosos de la palabra piensan que tal vez Jesús, a la casa a la cual siempre regresaba era la casa de Pedro, donde nos dice allí que él se quedó un tiempo en el capítulo 1, donde sanó a la suegra de Pedro, y se cree que él regresaba a su casa, que era la casa de Pedro.
Porque él decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, o sea que no tenía una casa que podía decir que él tenía su nombre. Y vamos a irnos verso por verso, porque hay cosas que yo quiero que notemos. Algunas vamos a hacer más rápidas y en unas quiero que nos detengamos en sí un ratito y ver y pensar y meditar lo que Dios quiere comunicarnos en esta mañana. ¿Sabes que la fe en la iglesia está flaqueando como no tienes idea? Muchos de los que decimos estar fuertes en la fe, hemos llegado al punto donde hemos negado nuestra fe y nos hemos regresado a lo que antes hacíamos. O hemos negado nuestra fe y no estamos haciendo lo que no decimos hacer. O más bien lo que decimos que vamos a hacer, no lo hacemos. Y pensamos que tal vez eso no es negar la fe. Pero un hombre de Dios tiene que tener integridad. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tú tienes que tener integridad. Dios siempre cumple sus promesas. Y eso es integridad. O sea que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Que lo que tú dices, eso trates de cumplirlo. Porque eso es lo que tú dijiste que ibas a hacer. Ahora, la costumbre que tú y yo como seres humanos tenemos es que prometemos cosas que no son alcanzables. Y ya quedamos mal. Tú y yo sabemos dónde está nuestro límite. Entonces quiero que fijémonos primeramente en los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús había regresado a casa y se encontraba ahí. Y cuando Jesús se encontraba en casa, se oyó y se dio a saber que Jesús había regresado a casa y de volada se llenó la casa para que Jesús los atendiera, para que Jesús les predicara, para que Jesús los sanara. Y ponte a pensar, tú acabas de regresar a casa después de haber trabajado y estás cansado y quieres relajarte y quieres descansar, quieres pasar un rato contigo solo, quieres pasar un rato con tu familia, y ahora la multitud se ha juntado en la casa de Jesús de manera que están tan agolpados, tan agrupados dentro de la casa y por las ventanas están viendo y la gente hasta la puerta y no dejan entrar ni salir a nadie. ¿Y qué hace Jesús? Los corrió a todos. Váyanse, yo quiero descansar. ¿A que sí? Eso es lo que queríamos nosotros los hombres de fe. No, Jesús les predicaba la palabra de Dios. Y eso simplemente nos da a entender que tú y yo necesitamos aprovechar todas las oportunidades que tú y yo que tenemos, en las cuales nos encontramos día con día. Porque eso es precisamente lo que hemos sido llamados a hacer. Predicar. No predicar de nosotros mismos, sino predicar de Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús predicaba de quién? ¿De sí mismo? ¿De la iglesia? No, Cristo Jesús predicaba de su Padre, quien lo había enviado. Y nosotros cuando predicamos de Cristo Jesús, es lo que estamos comunicando. Nosotros estamos comunicando el mensaje de Dios, el mensaje de Dios Padre, el cual Él quiere llevar a las naciones. Jesús predicaba la palabra y sanaba a los enfermos, sanaba a las personas que tenían dolencias. Y ciertamente pienso yo, esta es mi opinión, que las personas se agolpaban y se agrupaban alrededor de Jesús porque necesitaban ser sanados. Y mi pregunta para ti hoy, esta mañana es, ¿tú necesitas ser sanado? ¿Sabes que la mayoría de cristianos diríamos que no necesitamos ser sanados? Yo estoy sano, no tengo ninguna dolencia, a mí no me acontece nada. ¿Cuántos se levantaron a las 6 de la mañana? ¿7? ¿8? ¿9? A las 10. El punto es este.
Si tú te levantaste a las 5 de la mañana o te levantaste a las 10 de la mañana para estar aquí a las 10:30 cuando el servicio comienza y estás pensando, me voy a levantar a las 10 para llegar al servicio sin haber pecado. Es más, si te levantaste a las 10:29 para llegar al servicio a las 10:30 y pensar que no vas a cometer un pecado, entre tanto llegas a la iglesia, estás mal. Y el pecado que cometimos ya nos enfermó. Nosotros no concibimos, no alcanzamos a entender que el pecado es una enfermedad que no nos permite estar ante la presencia de Dios. O podemos simplemente decir algo que nosotros pensamos que no lastimó a nadie y ofendió a algunas personas y ya eso ya fue mal. Ahora, no estoy diciendo que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios y estamos diciendo la verdad, no vamos a tratar de ofender a nadie. No, la verdad es la verdad. Si la palabra de Dios no te ofende, hay un serio problema. Serio problema. La palabra de Dios no es suave para nosotros porque nosotros somos una generación pecaminosa. Y tú y yo necesitamos entender eso, porque necesitamos nosotros hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer sobre todas las cosas. Los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En Mateo capítulo 4, versículo 24 dice lo siguiente: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La fama de Jesús se había difundido por todos lados debido a las cosas que él estaba haciendo, a las maravillas y milagros que él hacía en las personas. Imagínate tú, él sanaba hasta los lunáticos. ¿Cuántos lunáticos sabemos aquí? ¿Ah? ¿Saben qué es una persona lunática? Esos que nos levantamos en la mañana y en la mañana no se nos puede ni decir buenos días. Hasta después de que ya han pasado 1 hora, 2 horas, hemos tomado café, hemos tomado un pequeño desayuno y entonces ya más o menos nos comenzamos a sentir bien. Jesús sanaba todo y había conseguido bastante fama. Se agolpó tanto la gente en esta casa que llegaron estos hombres. Y mira, estos hombres en realidad eran amigos. Porque había una persona que tenía una gran necesidad. Esta persona estaba completamente incapacitada. No podía caminar. Me imagino, al pensar yo en esto, él estaba paralizado como del pecho para abajo, que sus extremidades no tenían movimiento, sus piernas, sus brazos, que lo tuvieron que llevar en una camilla. En una camilla cargado por 4. ¿Qué hubieras hecho tú si tu amigo te pide, hey, ayúdame a ir con Jesús? Y tú estás pensando en la imposibilidad, que tú lo tienes que llevar cargado, que tú lo tienes que llevar de una manera, entonces te vas a conseguir a otros 3. Y vamos a suponer que tú te consigues a otros 3 y de una manera o de otra y logran llevar a esta persona a la casa y luego llegan a la casa y resulta que no pueden entrar. Tú tratas de entrar por la puerta y nadie te abre paso, nadie te hace caso de moverse a un lado. Entonces tú intentas entrar por la puerta de atrás y ya está igual. Tú intentas entrar por la ventana y está igual. ¿Sabes? Estaba pensando que tal vez que si yo fuera el que iba en la camilla, les hubiera dicho a mis amigos, ¿sabes qué? Lo intentamos, no se logró. Vayámonos de regreso a casa. Algunos de nosotros, si fuéramos cargando esa camilla, hubiéramos llegado a esa casa y hubiéramos visto el montonón de gente y hubiéramos dicho, no, lo siento, no se puede entrar.
Pero estos en realidad sí eran amigos. No se dieron por vencidos. Vencieron todos los obstáculos. Y aparte de vencer todos los obstáculos, fueron aún más allá de vencer los obstáculos. Ellos se esmeraron. Estas personas realmente creyeron en la fama de Jesús que se había divulgado por todos lados y que realmente podía sanar a esta persona a quienes ellos llevaban. Y que Jesús era el que podía hacer algo por esta persona que ellos llevaban. No hubo obstáculo que los pudiera desviar el paso. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. Tú y yo nunca queremos tener una dificultad. Tú y yo en nuestro trabajo, en la casa, en la vida, en donde quiera que andemos, queremos que las cosas fluyan de lo más fácil posible. Y cuando la vida es fácil, y cuando el trabajo es fácil, y cuando todas las cosas son fáciles, ¿para qué queremos fe? Yo lo puedo hacer. La fe se va a manifestar especialmente en las dificultades que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y tú y yo no podemos darnos por vencidos. Estos hombres no se dieron por vencidos. Estos hombres buscaron todas las posibilidades, se treparon al techo y aparte de treparse al techo, abrieron el techo para bajar para bajar el paralítico a donde estaba Jesús. Y ponte a pensar por un momento. ¿Cómo sabían dónde estaba Jesús? ¿Cómo sabían dónde destapar? Y están destapando. Normalmente las casas, si tú te fijas allá en aquella parte del mundo, tenían como un tipo de terraza y eso era el techo por donde lo bajaron. Y las vigas estaban de cierta, parece que son como de a metro o algo así, de abiertas, y están de lado a lado. Y esas casas tenían un tipo como de zacate o como de palma, algo así, y luego tapado con tierra y con lodo, y ellos quitaron eso para bajar el paralítico por ahí, pero tuvieron que atinarle para ponerlo. ¿En dónde lo pusieron? ¿Atrás de Jesús? ¿A un lado? ¿Arriba de la congregación que estaba ahí adentro? No, la palabra dice que lo bajaron frente a Jesús. Frente a Jesús. La fe ha de ser nuestra respuesta a todas y cada una de las dificultades que en la vida enfrentamos. La fe ha de ser la respuesta a todas las dificultades que tú y yo encontramos. Y vaya que tenemos dificultades. Hoy, esta mañana, hemos tenido dificultades. Algunos de nosotros estamos teniendo dificultades en este mismo instante. Y lo único que va a ayudarnos a cruzar esa barrera va a ser la fe. Una cosa que nosotros tenemos que notar es que la fe nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. Y eso quiere decir cosas que comúnmente no son normales. ¿Qué era lo normal que estas personas hicieran con este paralítico? Lo normal era que ellos trataran de abrir paso por entre la puerta y decirle a las personas: hey, aquí tenemos una persona que realmente necesita estar ante el maestro. ¿Se pueden hacer a un lado? Háganse a un lado. Y abriendo paso. Lo normal sería eso. ¿Qué hicieron? Ellos hicieron lo que no era normal, lo que no era meramente lógico. Porque creían que Jesús realmente podía sanar a esta persona. Y eso es para ti y para mí. A ti y a mí se nos ha dado un trabajo de hacer. Y es hacer discípulos de todas las naciones. Es bautizar a estas personas, enseñándoles las cosas que el Maestro nos ha dejado. Entonces, por consiguiente, a ti y a mí nos toca servir, evangelizar y discipular. Y ya hay veces que vamos a tener que hacer cosas poco convencionales. O sea, que no son muy lógicas, para poder alcanzar a las personas que Dios quiere
que alcancemos para poder discipular a la persona que Jesús quiere que discipulemos. A veces vamos a parecer un poco locos haciendo estas cosas. Versículos 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús observó estos 5 hombres. Él vio su fe. Él vio la fe de ellos, que tomaron todos los riesgos, que ningún obstáculo los venció. Y Jesús actuó de acuerdo a la fe que en él había. ¿Y qué fe tiene Jesús? Jesús tiene un tipo de fe la cual nos da vida eterna, la cual nos limpia de todo pecado, la cual nos hace hijos de Dios. Esa es la clase de fe que Jesús tiene, y actuó de acuerdo a esa fe para con esta persona. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo mismo que hizo con el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo llegó para que lo sanase de su ceguera y también le perdonó sus pecados. Y mira, tenemos que notar que estas personas tomaron muchos riesgos. El paralítico junto con los otros 4. ¿Cuántos riesgos o qué riesgos estás tú dispuesto a tomar o a llevar? Nosotros meramente no queremos llevar ningún riesgo. En cualquier cosa que hagamos, no queremos tomar ningún riesgo. Queremos que todas las cosas sean 100% seguras. Pero hay una cosa que necesitamos notar aquí, porque nos dice la Escritura que estaban sentados algunos de los escribas. En el libro de Mateo, el mismo pasaje nos dice que estaban sentados ahí algunos de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿No eran los que querían deshacerse de Jesús? Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Y fíjate, dice, estaban allí sentados. Eso quiere decir que ellos llegaron antes que mucha de la gente que ahí estaba. Ellos alcanzaron una silla. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y sabes qué? Nunca falta una mosca en la sopa. ¿Qué hace la mosca en tu sopa? Echa a perder todo el asunto. Si tú encuentras una mosca en tu sopa, cuando tú estás en el restaurante, tú ya no te vas a comer esa sopa. Le vas a decir al mesero que te traiga otra, porque esta tiene una mosca. Eso es lo que estaban haciendo estos fariseos y escribas ahí, en medio de todo este ambiente que Jesús estaba llevando a cabo ahí en la casa. Ellos cavilaban en sus corazones, y eso simplemente quiere decir que ellos meditaban, reflexionaban profundamente sobre lo que Jesús estaba diciendo. Y hay veces que yo estoy hablando aquí y miro que ustedes están cavilando en sus corazones. Digo a veces algunas palabras, algunas frases, y ustedes están, ¿sabe? Eso, ustedes están pensando, y eso les llamó la atención, o les caló, o están diciendo, eso no puede ser así. Cuando nosotros llegamos a ese punto y pensamos, eso no puede ser así, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Tú y yo necesitamos ir a la Escritura. Tú y yo necesitamos buscar la palabra de Dios en cuanto a en lo que estamos cavilando, para asegurarnos si acaso es así o no lo es. Pero los escribas y los fariseos no estaban ahí para aprender o para sacar provecho de las enseñanzas de Jesús. Los escribas y los fariseos estaban ahí porque querían agarrar a Jesús en el error y así poder deshacerse de él. Y personas como los escribas y los fariseos
hay en la iglesia hoy en día que quieren encontrar a los hermanos que están enseñando, quieren encontrar al pastor que está enseñando, quieren encontrar a los maestros que están enseñando a los niños en algún error para deshacerse de ellos. Y así poder lastimar la obra del Señor. Marcos capítulo 3 versículo 2 nos dice lo siguiente: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En el versículo 6 del mismo capítulo 3 de Marcos nos dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodinos contra él para destruirle. ¿Quién es él? Es Jesús. Ellos querían deshacerse de Jesús. Ellos querían agarrar, como quien dice, a Jesús en la maroma en cuanto a las cosas que ellos pensaban que eran las cosas de Dios, para deshacerse de él. Y eso es exactamente lo que ellos estaban tratando de hacer cuando estaban aquí sentados en medio de la enseñanza. Y tú y yo necesitamos ejercer esa fe así como la ejerció Jesús, porque en los versículos 8 al 11 es donde quiero que pasemos un poquito más de tiempo viendo las enseñanzas que Jesús nos ha dejado para tú y yo seguir y fortalecernos como sus hijos y hacer el trabajo que Él nos ha mandado hacer. Los versículos 8 al 11 dicen lo siguiente: y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Lo que Jesús mira es el corazón. Lo exterior sale sobrando. Jesús siempre busca el corazón de la persona. Jesús sabe cuando tú y yo venimos aquí al altar y nos arrodillamos ante Él y no lo estamos haciendo con la reverencia apropiada o sin reverencia. Jesús sabe cuál es nuestro pensamiento antes de que las palabras salen de nuestra boca. Tú y yo en el día domingo nos ponemos nuestros mejores trapitos y nuestras mejores cosas y vamos a alabar a Dios. Quiere decir que si estamos bien vestidos, si estamos bañaditos y listos, ¿eso es todo lo que Dios necesita? No, porque nosotros podemos estar bien vestidos, podemos estar de la mejor manera, traer ropa de marca y todas esas cosas, pero en sí la persona estar más perdido que una cabra. Jesús lo que busca es el corazón. Jesús lo que mira es el corazón. Viendo esta escena que está sucediendo allí en la casa donde todos está lleno y no caben en la casa, ¿quiénes tú crees que eran las personas mejor vestidas y mejor preparadas que estaban ahí? Los fariseos y los escribas. Porque ellos se piensa que estas personas eran de la clase media, o sea que tenían buena posición social, ellos tenían buen estatus financiero y todo eso. Ellos tal vez eran los mejores vestidos, ellos tal vez eran los más limpios que estaban ahí, y al mismo tiempo eran los más perdidos, porque no estaban allí para aprovechar las enseñanzas del maestro, sino para juzgarlas, aún sabiendo que el maestro lo que estaba enseñando era la ley de Moisés, era la palabra de Dios. Jesús lo que mira y lo que busca es el corazón. Jesús da a conocer su deidad. Muchos de nosotros nos preguntamos quién es Jesús. Los escribas y los fariseos se estaban preguntando en ese entonces, ¿y este quién es? Que perdona pecados.
Y la respuesta que ellos tuvieron, blasfemias dice. O sea que, mentiras. Está mintiendo este Jesús. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús? Porque Jesús nos llamó a hacer el trabajo que tú y yo tenemos por delante. Él nos llamó a hacer ese trabajo. Y Jesús, hablando aquí de su deidad, Jesús nos da a conocer en estos versículos que Él es omnipresente. ¿Sí? ¿Omnipresente o omnisciente? Omnisciente, perdón. Omnisciente. O sea que Él sabe todas las cosas. Y nos dice en el versículo 8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, nadie se lo dijo. Jesús estaba sentado y Jesús estaba enseñando y Jesús estaba viendo las personas que estaban delante de él y se dio cuenta que estas personas estaban pensando mal en cuanto a la acción que él había tomado. Porque él le dijo al paralítico, hey, tus pecados te son perdonados. Y Jesús está dando a conocer, hey, ¿por qué estás pensando de esa manera en tu corazón? Porque los escribas y los fariseos no dijeron absolutamente nada. No contestaron, no murmuraron, sino que simplemente estaban pensando en sus corazones. Estaban mentalmente pensando. Y dijo Jesús ahí, ¿por qué piensas de esa manera? ¿Quién es el que puede ver tu corazón? ¿Quién es el que puede leer tu mente? Únicamente Dios. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Está dando a conocer su deidad. Y los fariseos y los escribas no lo pueden ver. ¿Y sabes qué? Para nosotros en la actualidad nos es más fácil ver. Habemos muchos que no lo miramos. Pero nos es más fácil ver debido a que tenemos la Escritura delante de nosotros y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Pero tienes que pensar que ellos no tenían esta Escritura. Lo que ellos tenían era únicamente el Antiguo Testamento. Pero aún así, Jesús está diciendo, yo soy. Yo soy. Jesús tenía poder para sanar todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Y esa era la fama que se estaba divulgando por todos lados. El Señor volvió a demostrar su poder para sanar enfermedades con la sanidad de un paralítico. Y no debemos olvidar que estas eran credenciales que le acreditaban como el verdadero Mesías prometido por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué decía? Que llegará uno que quitará toda dolencia, sanará los corazones. Él será el Mesías. Él será el que nos librará de la esclavitud. Él será el que romperá esas cadenas. Jesús tenía poder para perdonar pecados. No solamente sanar enfermos, sino para perdonar pecados, lo cual daba a conocer que Jesús era el Mesías. Jesús concedió al paralítico el perdón de sus pecados actuando en su propio nombre. Y eso era lo que estos fariseos decían y escribas. Blasfemias habla. ¿Quién es este que perdona pecados? Pero Jesús actuó en su propio nombre. Esto marcaba una gran diferencia con la forma en la que todos los otros siervos de Dios habían actuado en el pasado. Por ejemplo, si tú vas y lees 1 Samuel capítulo 12 versículos del 1 al 12, vas a encontrar el relato donde el profeta Natán llega a la casa de David y le cuenta la historia, que había un rico que era rico en cabras, ovejas y tenía un montón de animales. Y llegó alguno a visitarlo, uno de sus amigos, y él fue con su vecino que tenía una sola corderita que había cuidado desde que estaba bebita y la cuidaba como su hija y vivían de ella él y sus hijos. Y el señor rico, cuando llegó su amigo, fue y le quitó la corderita a este señor pobre y la mató y se la dio de comer a su amigo que había llegado de lejos porque no quería tomar de su ganado. Y la palabra allí en Samuel dice que David se indignó y dijo,
ese es un hombre malo, debe pagar 4 veces lo que ha hecho. ¿Qué le dijo el profeta Natán? Tú eres ese hombre. Tú tomaste a la mujer que no deberías haber tomado. Mataste a su marido para quedarte con su mujer y tapar el pecado que habías cometido. Tú eres ese hombre. Porque cometiste tal cosa, la espada no se apartará de tu casa y pagarás 4 veces. Y el versículo 13 dice, pero Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. ¿Quién remitió los pecados? Jehová. ¿Quién estaba remitiendo los pecados aquí con el paralítico? Jesús. Está diciendo, hey, yo soy Dios. O sea que Él estaba dando a conocer no solamente a los fariseos, sino que a toda la multitud que ahí se encontraba, que Él tenía poder para sanar las enfermedades, al igual que para perdonar pecados. Nada le es imposible. Nada le era imposible. Y muchas veces nosotros, aún en la actualidad, sabiendo lo que sabemos en cuanto a Dios, lo que sabemos de Biblia, lo que sabemos en cuanto a la vida, dudamos que Dios pueda hacer ciertas cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de fe. Es cierto que Dios no va a hacer locuras para nuestra vida. A veces nosotros nos podemos a pedirle a Dios un Mercedes-Benz y no trabajamos lo suficiente para darle el mantenimiento al Mercedes-Benz. Dios no va a hacer locuras. O queremos que Dios nos dé la mujer de nuestros sueños. O el marido de nuestros sueños. Eso es una locura. Nuestros sueños son bien locos. Y cuando digo que Dios puede todas las cosas, estoy hablando de nosotros cumplir su voluntad. Pero Jesús tenía ese poder. Y lo estaba haciendo de acuerdo a la Escritura. Ahora era cierto que los pecados del paralítico habían sido perdonados. ¿Cómo podía ser el Señor? ¿Cómo podía demostrar esto el Señor? Jesús lo hizo siguiendo la lógica de las mismas Escrituras, quienes los escribas y los fariseos estudiaban. Mira, no sé si te acuerdas, hablamos de esto hace 2 semanas. Normalmente la persona que estaba enferma, que estaba paralítico, que estaba ciego, que estaba cojo, en tiempos de Jesús, según las Escrituras, según los fariseos y escribas, ellos decían que la persona estaba ciega, coja, manca o lo que sea, porque había pecado. Había cometido alguna falta y que por la falta que había cometido, Dios le había mandado un castigo y lo había dejado en silla de ruedas, por decir, lo había dejado paralítico, tirado en una cama o le había mochado un pie, qué sé yo. Y Jesús estaba ahí sanando a los enfermos. Usando las mismas Escrituras, usando la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento había, que es lo que los escribas y fariseos estudiaban y llevaban por práctica. O sea, que con lo mismo, o sea, que ahora sí, que les estaba dando agua de su propio chocolate. Y la fe. ¿Dónde estaba la fe de los escribas y los fariseos? Estaba donde a veces está la nuestra. Y esas son las cosas que tú y yo necesitamos aprender a hacer a un lado para servir a nuestro Dios como necesitamos servirle. Una cosa más en cuanto a esto: Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, porque Jesús les dice a los escribas: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Debido a lo que ellos estaban pensando, a lo que ellos estaban cavilando, ¿quién es este que perdona pecados? Entonces, para que veas que el Hijo del Hombre, y esto
El Hijo del Hombre es de acuerdo a las profecías que se daban en cuanto al Mesías en el Antiguo Testamento. Y les está diciendo a los escribas y los fariseos, para que veas que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, el Cristo, el ungido, tiene potestad en la tierra, no solamente para sanar enfermedades, sino para salvar, para perdonar pecados. Le dijo al paralítico que, levántate, toma tu lecho y vete. En otras palabras, tus pecados son perdonados. Ya lo demostré. Tus enfermedades son curadas. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó, agarró su lecho y salió por la puerta. Ya no salió por el techo. Salió por la puerta. El Señor usó con bastante frecuencia el título Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. Aparece 14 veces en el libro de Marcos. En principio, tanto como en título, como el del Hijo de Dios, que también se da a conocer para con el Mesías. Servían para denotar tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. Ahora, el título Hijo de Hombre fue usado por primera vez por el profeta Daniel al referirse al Mesías que había de venir y a quien pertenecían todos los reinos. Si lo encuentras en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde por primera vez hablan del Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al Mesías, que había de venir a sanar todas esas enfermedades y a perdonar pecados, a hacer el nuevo pacto con la humanidad que Dios había prometido. El versículo 12 dice lo siguiente, el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este hombre fue llevado por cuatro personas, ¿sí? 4 personas, por otros pies, por otras manos, fue llevado a la presencia de Jesús. Una vez que esta persona tuvo su encuentro con Jesús, salió por su propio pie. Ahora sí se abrió camino para que esta persona saliera con todo y lecho en su mano, cargado. Lo mismo sucederá contigo y conmigo. Algunos de nosotros, aunque supuestamente ya creemos, nos han traído. Y si tenemos ese encuentro con Jesús, ya no nos tendrán que llevar. Nosotros vamos a salir por nuestro propio pie y vamos a querer regresar. Cristo Jesús, con una vieja vida, llegó a Cristo Jesús con una vieja vida y salió de su presencia con una vida nueva, con una nueva manera de vivir salió esta persona. Entonces aquí tengo tres cositas en cuanto a nuestra aplicación. 3 cosas que yo quiero que apliquemos. Punto número 1. La fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Si nosotros no tenemos amor, olvídate de la fe. La fe que nosotros decimos tener, si no tenemos amor, no va a llegar a ningún lado. La fe obra por el amor. Y mira, Gálatas 5:6 nos dice lo siguiente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los judíos, todo varón judío tenía que ser circuncidado según la ley al 8º día. Tú vas a leer ahí en la escritura, en los evangelios, que Jesucristo cuando nació de María, él fue circuncidado al 8º día según la ley. Y todo varón israelita tenía que ser circuncidado al 8º día porque eso es lo que dictaba la ley. Entonces los israelitas se valían de que yo fui circuncidado al 8º día, yo soy parte del pueblo de Dios. Y me puedo portar como yo quiera. Y eso mismo sucede hoy en día. Nosotros decimos que hemos hecho una profesión de fe para con Dios,
que hemos aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y la palabra dice que si yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, yo voy a ir al cielo. Y yo hice tal oración, yo hice tal reverencia, entonces yo voy a ir al cielo. Pero mientras estoy aquí, hay que darle gusto a la vida. ¿Vas a ir al cielo? Tú dices, el hecho de que tú digas no quiere decir que vas al cielo. Porque tu actitud y tu comportamiento debe reflejar lo que tú dices. Si tú dices que vas al cielo, entonces tú debes portarte como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no dice blasfemias. Un hijo de Dios, con todo lo que hace de principio a fin, debe alabar a su Señor. Y mira, yo te lo he dicho de otras maneras. Y exagero. Si tú vas y te bañas, tú debes alabar a tu Señor mientras te estás bañando. Si tú duermes, tú debes alabar a tu Señor mientras duermes. Y lo digo de esa manera porque en todo lo que nosotros hagamos, si somos hijos de Dios, todo debe dar alabanza a Dios. No nos podemos valer si estoy en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, si he hecho una profesión de fe o no, eso no vale, eso no sirve. Tú necesitas relacionarte con Dios por medio de Jesucristo, que es quien nos lleva a Dios, dándonos su Espíritu Santo para tú y yo poder llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Ahora, sin amor, esto no sucede. Esto no sucede. ¿Qué nos dice Juan 3:16? ¿Cómo comienza Juan 3:16? Porque de tal manera odió Dios al mundo. Porque de tal manera Dios se compadeció del mundo. Porque de tal manera Dios dijo, ay, pobrecitos. No. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros merecíamos o merecemos ser amados por Dios, ¿verdad que sí? Tengo noticias para ti. Nosotros lo que necesitamos de Dios es una patada en el trasero, porque somos una bola de mal agradecidos. Sabiendo hacer las cosas, no las hacemos. Sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Y luego decimos, alabado sea Jehová. Lo que merecemos es una patada. Pero Dios no nos dio la patada. Dios dice, porque Dios amó al mundo. Y porque Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea que tú tienes la opción de creer en Jesús o no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin amor, este asunto no hubiera funcionado. No funciona. Y eso es Dios para con el mundo. Pero el mismo principio se aplica a nosotros, que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha dejado como una extensión de Jesús. Yo te lo he dicho antes, nosotros tal vez vamos a ser el único Cristo que muchos van a ver, si en realidad estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Servir, evangelizar y discipular. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas gentes, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros somos una belleza de personas. Cristo murió por nosotros, ¿verdad que sí? Por eso Cristo cuando fue a la muerte fue gustoso, hijo. Ven, yo quiero morir por todas estas personas que son una lindura. No, el versículo no dice así. El versículo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó ver ninguna buena obra en nosotros para Él morir por nosotros. Él fue y hizo lo que Dios Padre le pidió hacer. Jesús, necesito que vayas a morir por toda esta bola de cabezones. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, yo voy. ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Quieres que te diga qué hubieras dicho tú? No, no les digo.
es más o menos de esta manera. Agarramos a cualquiera de nosotros. Hey, ven para acá, y luego venimos. Mira, te voy a dar $20 si tú sacas toda la basura de este edificio. ¿Sabes qué haces tú? El billete de 20 está aquí en esta mano. Y tú estás por agarrarlo. Pero antes de agarrar el billete, tú volteas a ver cuánta basura hay. A ver si vale la pena agarrar los $20 por la basura que vas a sacar. Imagínate tú que Jesús estuviera allí con el Padre. Jesús, necesito que vayas a morir por toda esta bola de cabezones. Y Jesús voltea a ver. No hay cabezones como estos. Estos sí son yucatecos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, yo sí voy a morir por ellos. Y fue. ¿Por qué? Por amor. El amor no está poniendo condiciones. El amor no mira lo suyo propio. El amor todo lo puede. El amor es paciente. Y ahí es donde tú y yo necesitamos ejercer esa fe. Porque hay personas que tú y yo necesitamos alcanzar, pero sin amor no lo vamos a lograr. Tú y yo queremos ejercer fe sin amor y no va a funcionar. La fe que nosotros ejerzamos en Cristo Jesús tiene que llevar, o sea, tiene que ser, ¿cómo se dice? Alimentada con el amor. El amor de Cristo Jesús que habita en nuestros corazones. Y si tú y yo no practicamos la palabra de Dios, si tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué amor va a haber? No va a haber amor. Si no nos preocupa ir a la casa de Dios, si no nos preocupa ser parte de la iglesia, ¿qué amor va a haber? No va a haber. Y mira, en Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5, nos da a entender que Él en amor nos predestinó. O sea, Dios nos predestinó en amor. ¿Para qué? Para que llegásemos a ser hijos suyos. Nos predestinó, o sea que Él puso un pedacito de Él en nosotros. Y ese pedacito de Él, o sea de Dios en nosotros, es el hueco que nosotros, es el vacío que nosotros tenemos antes de llegar a Jesucristo, que no lo podemos llenar con absolutamente nada, ni con vicios, ni con ninguna cosa. Y cuando llegamos a Cristo, llegar a conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese hueco tamaño Dios en nosotros es llenado porque es Dios en nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para que llegásemos a ser hijos suyos. Y ya para terminar con este punto, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y tú y yo estamos haciendo el trabajo de Dios, lo cual quiere decir que si nosotros no ejercemos esa fe con el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros, nosotros vamos a hacer acepción de personas y no debemos hacer acepción de personas. La semana pasada no me acuerdo dónde fue que vi un video, un video que estaban pasando y estaba el sacerdote y el monaguillo estaban dando la hostia, ¿sí? La cena y el vino. Y en la línea estaba un mendigo. Estaba todo mal vestido, roto, y él estaba haciendo reverencia. ¿Y sabes qué hicieron el sacerdote y su ayudante? Le sacaron la vuelta y lo dejaron ahí parado. Y fueron a darles la cena del Señor a quienes sí estaban bien vestidos, a quienes supuestamente estaban limpios. Y había un comentario ahí abajo: para recibir la cena del Señor necesitas estar limpio y bien vestido.
¿Qué necesitas tú para recibir la cena del Señor? Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y es todo. Es todo lo que necesitamos, al Espíritu Santo de Dios. Lo exterior sale sobrando. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios y chor y chanclas es todo lo que tienes, ¿quiere decir que no puedes participar en la cena del Señor? ¿Quiere decir que Dios no te va a dejar entrar al cielo porque lo mejorcito que tú tienes es chor y chanclas? Dios no hace acepción de personas. Lo cual quiere decir que tú y yo no debemos hacer acepción de personas. Nuestra fe debe de ser impulsada por el amor. La fe que salva es la fe que es impulsada por el amor. Así como Dios nos la dio a nosotros, así es que nosotros la debemos llevar al mundo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió aquí en este pasaje con Jesús y el paralítico? Jesús vio la fe de ellos y actuó de sí mismo. ¿Y qué es Dios? ¿No es amor? Claro que sí, Dios es amor. Punto número 2. La fe del cristiano siempre toma riesgos. La fe del cristiano siempre toma riesgos. Siempre. No hay momento en que el cristiano que tiene fe no tome riesgos. Y mira, déjame tratar de ilustrar este punto. Estos hombres, juntamente con el paralítico, tomaron el riesgo de ser echados fuera. ¿A qué hora llegaron ellos? ¿Fueron los primeros en llegar? No, ellos fueron los últimos, como algunos que están por ahí hoy. Ellos fueron los últimos en llegar. Ellos tomaron el riesgo de ser echados fuera. Tomaron el riesgo de ser corridos. Y no corridos, hey, es tiempo de que te retires para tu casa. No, ellos tomaron el riesgo de ser corridos feamente. Ellos tomaron el riesgo de ser echados en la cárcel. Destruyeron una casa que tal vez no sabían de quién era. Abrieron el techo. Ellos corrieron el riesgo de ser golpeados y multados. Hey, estás destruyendo mi casa, ¿tú me la vas a arreglar? Ellos corrieron el riesgo de lastimar a alguien con lo que ellos estaban quitando. Porque la casa estaba llena, adentro de la casa estaba lleno de gente. Y ellos se pusieron a destruir el techo, a hacer un agujero, lo grande lo suficiente para bajar una camilla. Y nosotros decimos, ay, no voy a ir a tocar puertas porque me van a decir que no. Ni siquiera te van a maltratar. A lo mejor ni la puerta te van a abrir. Ay, no, yo no voy a ir porque luego no abren la puerta. ¿Qué riesgo es eso? El cristiano con fe siempre toma riesgos. Y tú y yo necesitamos tomar riesgos. O esto va a morir. Y si muere, ¿es la obra de Dios? Porque la obra de Dios no muere. Y tú y yo necesitamos pensar en esas cosas. Y si muere porque nosotros no hicimos nada, ¿cómo está nuestra fe? Y podemos hasta llegar a pensar, a preguntarnos, amén, ¿el Espíritu de Dios vive en mí? Porque mira, la persona que tiene a Jesucristo como su Salvador, en quien vive el Espíritu de Dios, no ha hecho cosas tan locas, sino que hasta que llegó al conocimiento de Jesús. Si tú me hubieras conocido antes de que yo llegara al conocimiento de Cristo Jesús, tú jamás te imaginarías que yo te estuviera dando esta enseñanza. Tuve que tomar algunos riesgos. Y cada vez que me paro aquí ante ti, tengo que tomar algunos riesgos. O tú meramente te voy a caer bien o te voy a caer mal.
Y si somos hipócritas, vas a decir, qué buen mensaje. ¿Axel? Y tomo el riesgo, así como lo hice ahorita, de llamarte hipócrita. Pero tú y yo en Cristo Jesús tenemos que tomar riesgos para llevar el mensaje, para dar a conocer el nombre de Dios. Estos hombres tomaron muchos riesgos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos tenemos dos naturalezas. Todos los que en Cristo Jesús estamos tenemos dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Ahí es donde el riesgo comienza. Porque cuando tú decides en tu nueva naturaleza hacer las cosas que agradan a Dios, ¿qué es lo que hace tu vieja naturaleza? ¿Ah? Se opone. Se opone a que tu nueva naturaleza alabe a Dios. Y muchas veces nosotros le hacemos caso a nuestra vieja naturaleza y terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Esto significa que tenemos una guerra interior. Hay una guerra sucediendo dentro de nosotros. ¿Y qué riesgos se toman en la guerra? ¿Para qué se hacen? ¿Por qué se hacen las guerras? Las guerras se hacen para destruir el enemigo. ¿Quién es el enemigo de la naturaleza, vieja naturaleza que hay en tu ser? La nueva naturaleza. ¿Y quién es el enemigo de la nueva naturaleza que hay en tu ser? La vieja naturaleza. Y estas dos naturalezas están dándose trancazos en tu corazón para ver quién gana. Y la que gane es la que te va a decir a ti qué es lo que tú vas a hacer. Es como esta mañana. Tú no te querías levantar para venir a la iglesia. ¿Qué es lo que tu vieja naturaleza quería seguir haciendo? Durmiendo. Y si tu vieja naturaleza, si le hubieras hecho caso a tu vieja naturaleza, tal vez ahorita apenas te fueras levantando de la cama. Y eso porque te dio hambre. La vieja naturaleza te está diciendo, hey, levántate, aquí necesitas echarle comida. Pero hay una guerra. Entonces en la guerra, tú y yo tenemos que tomar riesgos. Es una realidad que nos encontramos en medio de una guerra espiritual de la cual somos parte y nos es necesario tomar riesgos. Tú y yo tenemos que pelear. No nos podemos defender todo el tiempo. Satanás y sus secuaces están por todos lados y nos están atacando a diestra y siniestra y sin compasión. Los demonios de Satanás no van a decir, ay, pobrecito. Ahorita están escuchando el mensaje, no les digas nada. No los ataques. Estos van a entrar sin compasión. Estés haciendo o no estés haciendo. Nosotros tenemos que tomar el riesgo también. Para hacer las cosas de nuestro Señor. Tenemos que pelear. Punto número 3. La fe verdadera busca todos los medios posibles, aún los imposibles. La fe verdadera busca todos los medios posibles y aún los imposibles. Estos hombres no se detuvieron cuando no pudieron entrar en esa casa. Ellos decidieron subir al tejado a esta persona, al techo de la casa, y aparte de eso abrir un agujero. O sea que no hubo nada que los detuviera. Entrar lógicamente por la casa era imposible. Y ellos buscaron una manera de hacerlo. Y como no encontraron una manera de hacerlo, ellos crearon una manera de hacerlo. Tú y yo, mientras vamos caminando en Cristo Jesús, necesitamos buscar todas las formas, todos los medios posibles y aún los imposibles. Esto en inglés se le llama think outside the box, o sea, pensar fuera de la caja. Y el sentido que viene a comunicar es que tú tienes que pensar fuera de lo que es común. O sea, ¿cómo vamos a entrar al edificio? Pues por la puerta. Y todavía se hace lógico, si la puerta está con llave y no tenemos llave, se hace lógico que entremos por una ventana. Pero nunca oyes a una persona decir, hey, dejé las llaves en mi carro, ayúdame a entrar. Y luego,
quebremos el vidrio de atrás. Eso no es lógico. ¿Sí? Eso no es lógico. Estás pensando fuera de lo que es común. Aún en algunos carros tú puedes entrar por la cajuela. Eso sería todavía algo común. ¿Sí? Pero estás pidiéndole a la persona que te ayude a entrar a tu carro sin dañarlo y quebremos la ventana. No es lógico, es pensar fuera. Entonces tú y yo necesitamos pensar fuera de la caja, ¿ah? Para lograr el objetivo que Dios nos ha dado. Como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mateo 28, 19 y 20 dice: id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nuestro trabajo como iglesia es de ir y hacer discípulos de nuestro pueblo. ¿A que sí? No. De nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestra nación y del mundo entero. Ese es nuestro trabajo. Ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Y para lograr eso, tú y yo necesitamos comenzar a pensar fuera de lo que es lógico, o sea, fuera de la caja, para poder lograr tal cosa. Nos es necesario pensar fuera de lo convencional, fuera de lo lógico, para lograrlo. Jesús y los apóstoles lo hicieron y fueron mal interpretados. Y lo único que estaban haciendo era dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios para lograr el objetivo de Dios Padre. Y tú y yo no es diferente. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. En conclusión, para concluir, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para revelar a Dios. Porque al conocer nosotros a Dios, encontramos la salvación. Encontramos el medio para llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Entonces Dios vino para revelar a Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Qué hacía Jesús en esa casa cuando se llenó la casa de gente? ¿Jesús dormía? ¿Jesús comía? ¿Jesús estaba relajado? No, Jesús les predicaba. Eso fue lo que Él vino a hacer. Él tal vez estaba cansado del viaje, Él tal vez estaba agotado y quería descansar, pero Él hacía lo que Dios le mandó a hacer, a predicar, y Dios se le ha revelado a nosotros por medio de la locura de la predicación. Cuando tú vas y presentas a Jesús, tú estás predicando, tú estás revelando a Jesús a aquella persona, a Dios. Tú estás dando a conocer a Dios a aquella persona cuando le dices: hey, ¿sabes qué? Dios te ama. Jesús estaba haciendo exactamente lo que el Padre le pidió hacer. Jesús vino para redimir a la humanidad. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Dios no hubiera aparecido en el escenario, tú y yo estaríamos haciendo las obras del diablo. En otras palabras, seríamos hijos del diablo. Imagínate tú. Solamente hay dos: o podemos seguir a Dios, o podemos seguir al diablo. Y si no seguimos a Dios, ¿a quién seguimos? Es un automático. Dios dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es uno o lo otro. Y tú y yo hoy tenemos que decidir con quién estamos o con quién queremos estar. ¿A quién queremos seguir? ¿Queremos seguir a Jesús? ¿O queremos ser neutros? No hay neutro. No hay. Si tú dices yo soy neutro, ¿sabes a quién estás siguiendo? Al diablo. Si tú dices yo soy neutro, tú estás siguiendo al diablo. O sigues a uno o sigues al otro.
Jesús vino para rescatar a la humanidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50-53 dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Para esto ha venido Jesús. Para redimirnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Nosotros pensamos que podríamos tener una larga vida con este cuerpo de pecado, y no queremos dejarlo. Pero Jesús para eso vino, para deshacerse de este cuerpo de pecado y darnos un cuerpo nuevo, listo para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y para eso necesitamos ser rescatados. Y el único que puede rescatarnos es Jesús. Es el único. Y Él sabe a dónde llevarnos. Él nos da un guía que se llama Espíritu Santo, el que nos guiará por el resto de nuestra vida, hasta que Dios decida llevarnos a casa. Para eso vino Jesús. ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para que estuvieras ahí de bonito en una banca escuchando el mensaje? ¿Para que regreses a casa y leas la Biblia y digas, qué linda es la palabra de Dios? ¿O para que tengas muchos hermanos y hermanas que tú puedas decir, mi familia es grande? A veces no lo soporto, pero mi familia es grande. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gloria, de su gracia. Y el capítulo 1 de Efesios está hablando de nuestra predestinación que Dios hizo para con cada uno de nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para que llegásemos a ser hijos suyos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Tú y yo somos salvos para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y sin fe y sin amor, eso no es posible. No puede ser posible. Entonces sabe que tú fuiste salvado para alabanza de Dios. Y si fuiste salvado para alabanza de Dios, tú tienes que buscar hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que buscar hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Tú tienes que buscar predicar la palabra de Dios. Tú tienes que buscar traer otras personas a Jesucristo para que lo acepten como único y suficiente Salvador y alaben su nombre como tú lo alabas. Y nosotros necesitamos crecer, tanto en espíritu como en número. Si nosotros crecemos en espíritu, es un automático que vamos a crecer en número, porque al crecer en espíritu, dijo Pedro, no podemos callar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y si nosotros crecemos en espíritu, lo que vamos a ver y lo que vamos a oír es de Dios. Dios quiere aumentarnos nuestra fe hoy. Dios quiere que nosotros salgamos de aquí hechos nuevas criaturas. Dios quiere que salgamos de aquí renovados. No quiere que salgamos cojos como entramos, ciegos como entramos, tartamudos como entramos, sino que salgamos de aquí sanados. Pero la decisión es nuestra, de cada quien. Dios no va a forzar a nadie. Y tú y yo decidimos si queremos ser sanados o no. Nuestro deber es predicar. Y predicar a Jesucristo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y si Dios te llamó, si Dios te habló hoy,
haz los cambios a tu vida que necesitas hacer. Habla con Dios. Comprométete con Dios. Este asunto de la vida eterna es un compromiso. Dios ya se comprometió contigo y te ha dicho que tú tienes la salvación. ¿Cómo no vas a poder comprometerte tú y decir, voy a caminar en salvación? El compromiso es un camino de dos vías. Jesús viene a encontrarte y tú sales a encontrarlo a Él. Oremos pues. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra que has predicado en esta mañana, mi Señor. Nos has hablado muchas cosas, nos has hecho ver muchas cosas y queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, mi Señor, porque a veces quedamos cortos en muchas cosas que decimos que somos, en muchas cosas que decimos hacer. Y necesitamos de tu Espíritu Santo, mi Señor, para poder seguir esta vida. Necesitamos servir, necesitamos evangelizar, necesitamos discipular, mi Señor, y sin ti no lo vamos a lograr. Ayúdanos a ser esos siervos que tú quieres que seamos, fervientes, amorosos, llenos de fe, para hacer las cosas que solamente tú tienes en tu corazón para que nosotros hagamos. Despídenos en paz, mi Señor, y ayúdanos a tener ese buen compañerismo mientras disfrutamos del café y del pan, mi Señor. Gracias por tu misericordia. Y si hay alguien, mi Señor, aquí que necesita enmendar su vida para contigo, mi Señor, dale esa fuerza, dale esa voluntad, y mi Señor, que pueda confesar que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, y salga de aquí diferente. A nosotros, mi Señor, mientras regresamos a casa, a nuestra vida cotidiana, ayúdanos a siempre alabarte y a levantar tu nombre en alto donde quiera que estemos. En Cristo Jesús. Amén.